Existen ciertos dogmas y edictos que la Iglesia Católica ha incorporado a través de los años y que no tienen ningún sustento bíblico. En el año 400, la Iglesia introduce el purgatorio y este fue corroborado definitivamente en el Concilio de Trento. En este purgatorio, las almas concurren en busca de purificación en su viaje a niveles superiores. En 1184, el Tribunal de la Santa Inquisición organiza y encarga a ciertas personas de perseguir y torturar con el objeto de erradicar toda manifestación disidente. En 1100 se comienza a pagar por la realización de las misas. En el 1215 se establece la transustanciación. Esta doctrina sostiene que por medio a la oración sacerdotal, el pan y el vino que toma el miembro de iglesia en la misa dejan de ser lo que son, simple pan y simple vino, y se convierten definitivamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo literales. Es decir, como por arte de magia, el pan y el vino se convierten en Cristo Jesús. Para el año 1226 empieza la adoración a la hostia, que luego de la oración sacerdotal llega a ser, según la mística católica, el cuerpo mismo de Jesucristo. Para el año 1369, Carlos IV prohíbe a los laicos de ambos sexos la lectura de las Escrituras. En el 1545, en el Concilio de Trento, se establece la autoridad de la tradición que se equipara y supera a la misma Biblia. A partir del año 1545, entonces, la tradición toma más importancia que la misma Biblia y tiene mayor autoridad. Para el año 1854, la Inmaculada Concepción de María es establecida como doctrina fundamental, como creencia. Y este dogma sostiene que María, al igual que Cristo, fue concebida sin pecado en el seno de su madre Jocabet. Por esta razón, María estuvo libre del pecado original. En 1870 se enuncia el dogma de la infalibilidad papal, cuando el pontífice habla ex cátedra, es decir, no se equivoca cuando no habla exclusivamente de la Biblia. En 1950 se afirma el dogma de la Asunción de María, es decir, que la madre de Jesús fue traspuesta al cielo sin padecer la muerte. No murió, sino que fue llevada al cielo. Esto ocurre en 1950. Una de las importantes creencias que ha traspasado realmente niveles dentro de la Iglesia Católica es la mariolatría. La mariolatría es la doctrina católica que orienta al fiel a la adoración de la Virgen María. Y este dogma, que antes se conocía como la Inmaculada Concepción, llegó para quedarse y para pisar realmente fuerte. La presencia de María, la Madre del Señor Jesús, en el Nuevo Testamento es realmente muy breve y hasta podría decirse que es fugaz, razón por la cual no hay una figura de importancia dentro del culto cristiano en los primeros siglos. Ellos no adoraban a María por cuanto no lo vieron así. Y aunque es una figura muy importante para la Iglesia Católica, realmente en la Biblia es una figura opaca. Es evidente que no se destaca por encima de las otras piadosas mujeres de las que hablan los evangelios. María es considerada como un miembro de la Iglesia que sirvió de ejemplo para la mujer y las jóvenes cristianas. En el año 1800, el tema de María cobró muchísima importancia
María fue llamada Madre de Dios en forma gradual. Los más tiernos rasgos de María son derivados de otras diosas paganas antiguas. Llámese Astarte, Cibeles, Artemisa, Diana e Isis, las cuales son divinidades paganas que tienen en común con María la misma clase de adoración, con la diferencia que el catolicismo copió de estas el rasgo que hoy en día vemos de adoración a María o Mariología. El dogma de la Inmaculada Concepción es una enseñanza muy controvertida dentro de la Iglesia Católica, y esta se dio por decreto de Pío IX en el año de 1854, por una virtud ex cátedra, una declaración. Y como es ex cátedra, es decir, el Papa la da por sí mismo, es infalible. Pero, ¿qué significa este dogma católico? María, desde el primer momento de haber sido concebida, fue conservada inmaculada del pecado original. Todo niño, según la Iglesia Católica, nace con una mácula, o sea, con una mancha de culpabilidad. Dado que si esa mancha no es lavada, la persona va a morir eternamente. Por lo tanto, el niño debe ser lavado de la mácula por medio del bautismo. Los católicos creen que toda relación sexual de alguna forma es pecado. Ana y Joaquín, que fueron los padres de María, cometieron pecado al concebir a María, y ésta fue concebida en pecado. Pero Dios hizo un milagro para liberarla de la mácula. Si se pregunta cuándo ocurrió esto, la respuesta es sencillamente no se sabe. María cumple unas funciones para la salvación del hombre de acuerdo a la Iglesia Católica. Por ejemplo, María en efecto trajo vida al mundo. La Virgen María, que por el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo, trajo vida al mundo, y es conocida entonces y honrada como la verdadera Madre de Dios Redentor. María desata el pecado. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación afirmaban: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva, por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Así que, comparándola con Eva, llaman a María la madre de los vivientes y afirman a menudo que la muerte vino por Eva, pero por María vino la vida. María es mediadora, es decir, por su amor materno, cuida de los hermanos de su hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias hasta que son llevados a la patria feliz. Por eso es que la bienaventurada Virgen María en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite a la dignidad y eficacia de Cristo como único mediador. Es difícil realmente explicar cómo es que si hay un único mediador, haya otro mediador. Cristo es el mediador que presenta la Biblia. Así que la Iglesia Católica anula o contradice el significado de la palabra único que da la Biblia como único mediador. Lo que ocurre es que en la mentalidad católica no hay distinción entre la mediación de Cristo y la de María. Es poco lo que el Nuevo Testamento dice de María, sin embargo, dice de ella todo lo que se podría afirmar. Por ejemplo, la Anunciación en Lucas 1 del 26 al 28, donde el ángel le habla a María y le dice: salve muy favorecida. Debido a esta expresión angelical, la Iglesia desarrolló una interpretación
que aumenta el significado del mensaje. Y según esta perspectiva, muy favorecida implica que María es objeto de un gran favor. La versión latina llamada Vetus Latina traduce Ave Gracia Plena. Y aquí entonces la Iglesia Católica deduce que no solo es objeto de gracia, sino que es fuente de gracia. Por lo tanto, se le pueden pedir favores. Otros episodios en la Escritura que se refieren a María, tenemos el Cántico de María, la visita a Elizabeth, el nacimiento de Jesús, el relato de los pastores, María en el templo, la huida a Egipto, Jesús a los 12 años, las bodas de Caná, quién es mi madre, la alabanza de la mujer y junto a la cruz. La Biblia se refiere a María en una dimensión tan humana que es evidente que no percibía la magnitud de la obra del Señor. Marcos 3:31. En cierta ocasión hasta intentó detener a Jesús de la labor que debía realizar, como está en Mateo 12 del 46 al 50. No obstante, María era una mujer judía muy piadosa. En el relato bíblico encontramos algunos silencios llamativos con respecto a María. La Biblia no contiene ninguna invitación de adorar a María. La Iglesia Católica sostiene que lo que se brinda a María es veneración, traducido del uperdulia, que es un acto distinguido. Es decir, trasciende el tipo de honra que se le brinda a cualquier otro santo, porque la honra que se le da a otro santo se le llama dulia, pero a María se le llama uperdulia. En otras palabras, es una adoración mucho más grande. La Escritura dice claramente que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Mateo 4:10. La adoración de María introduce dos aspectos muy significativos. Número uno, este tipo de adoración está en abierta contradicción con los mandamientos de Dios. Número dos, es una manifestación de apostasía por la reiteración de su práctica. La Biblia no enseña que las oraciones se deban dirigir a María. Dice Mateo 6:9 y Lucas 11:2, cuando vosotros orareis, decid Padre nuestro, y así lo enseñó a hacer el Señor Jesús, que debemos orar a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Cualquier otro tipo de adoración está fuera de la enseñanza de Cristo. Por otra parte, María no pudo oír estas oraciones porque está muerta y desconoce que haya seres que imploren su protección hoy en día. Los escritos sagrados tampoco enseñan que María sea mediadora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Dijo el apóstol, porque hay un Dios. Asimismo, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, 1 de Timoteo 2:5. La Sagrada Escritura tampoco nos enseña que María desate el pecado. Solo Cristo tiene el poder de perdonar los pecados, Lucas 5:24 y también Lucas 7:48. Porque el pecado es una transgresión a la ley divina, 1 de Juan 3:4. Y únicamente su autor puede restaurar plenamente al pecador. La función de abogado, según la Biblia, no la ejerce María, sino Cristo Jesús. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que el Señor les bendiga.